Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con las 3 aplicaciones prácticas de la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de los hijos. Ya hemos visto 2 de ellas. La primera, la responsabilidad personal de los padres. Voy a mencionar solo un texto, el de Josué capítulo 24, donde dice a todos los judíos, a los israelitas, en el momento cuando estaba dando su discurso de despedida, y les dice a ellos enfáticamente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí tenemos pues el texto donde Josué está hablando enfáticamente, diciendo: es que no me importa lo que vayan a hacer los otros. O sea, no es que a él realmente no le importara, sino que su decisión no determinaba lo que dijeran los demás. No era por lo que el común y el montón y la gente, para dónde van todos, para allá voy yo como líder. No, él decía: si mal os parece servir al Señor, entonces ustedes verán qué van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y en ese aspecto aprendíamos la importancia de que el padre enseñe que en su casa hay un comportamiento cristiano. ¿Qué significa eso? Que está bien que el hijo no sea cristiano, pero bajo mi techo mis hijos deben tener un comportamiento con base en las normas de mi casa, porque el cristiano soy yo. Cuando ellos estén en su casa, ellos podrán tomar sus decisiones, y esperaría uno que no, pero ya eso sería ellos en su casa. Pero en mi casa ellos tienen que vivir conforme a las enseñanzas de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la segunda aplicación práctica de la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de sus hijos es la responsabilidad de instruir a los hijos. Y allí hablamos de que obviamente la extensión del moldear el carácter de los hijos por parte de los padres es mucho más que simplemente llevar a los hijos a la iglesia y enseñarles los principios bíblicos. Es también enseñarles cómo ser un cristiano en la vida práctica. Y hablamos de cómo enseñar a los hijos varones para que sean verdaderos hombres, verdaderos varones de Dios, y a las mujeres cómo ser verdaderas mujeres virtuosas para la gloria de Dios. Vamos al Señor en oración y continuaremos con este tema de las 3 aplicaciones prácticas de la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de los hijos. Amado Dios, te damos todo el honor y toda la gloria. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por la bendición que nos das de compartir tu palabra. La compartimos juntos como hermanos y estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos siendo edificados, Señor. Estamos recibiendo de tu parte, oh Dios, la enseñanza de cómo nosotros podemos ser cada día mejores padres para que nuestros hijos sean mejores hijos y mejores personas, Señor. No solo porque en sí nuestro anhelo es solo que sean mejores personas, sino porque esto traerá gloria a tu nombre, Señor. Todo se trata de la gloria tuya, oh Dios. Y eso redundará en bendición para ellos y para todas las personas con las que se relacionen. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén. El tercer punto, la tercera aplicación es el liderazgo del padre. Es el padre y no la madre, óigame bien, el padre y no la madre quien debe tomar el liderazgo en este deber. Noten con cuidado la palabra clave de nuestro punto, es el liderazgo del padre. Lo que estamos diciendo es que ese liderazgo recae sobre el hombro del padre, no sobre los hombros de la madre. Ahora bien, eso no quiere decir que el padre es la única autoridad sobre los hijos, de ninguna manera. Pero estamos hablando del liderazgo del padre, que es muy diferente. Éxodo 20:12 dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y ese texto, entre otros, enseña claramente que tanto el padre como la madre tienen autoridad y responsabilidad sobre los hijos.
Tampoco estamos socavando la importancia que tiene la influencia de la madre sobre los hijos. Ya hemos establecido esa enorme importancia en clases anteriores. Y no estamos minimizando en ningún sentido el papel que le toca a la madre en esa crianza. Ni mucho menos estamos justificando a esas madres que abandonan su hogar para estar en otra cosa descuidando a sus hijos. Hoy en día la frase que utilizan muchas de estas madres para descuidar sus hogares es que tengo que realizarme como mujer, es que yo también tengo sueños, es que yo también tengo expectativas. O sea que Dios quiere entonces que yo anule mis sueños y que yo no sea feliz y todo. Todas esas frases que utilizan estas madres abandonadoras de hijos es para precisamente justificar esa actitud no bíblica, porque Dios ha dado la responsabilidad tanto al padre como a la madre. Lo que estamos afirmando es que el liderazgo en la tarea de moldear el carácter de nuestros hijos y de prepararlos para la vida recae sobre el padre, no sobre la madre. Eso es una cosa muy diferente, hermano. Por eso, a las madres que nos están escuchando, que el Señor les dé sabiduría para que no distorsionen esta enseñanza que estamos compartiendo. A los padres, que Dios les dé sabiduría para que no permitan que en su casa se distorsione esta enseñanza que estamos dando. Vamos a ver dos textos bíblicos que enseñan esto directamente y uno más que lo infiere. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra padres que usa el apóstol Pablo en este texto es del griego goneu, que podríamos traducir progenitores. Obedeced en el Señor a vuestros progenitores. Efesios 6, 1. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos identifica quiénes son esos progenitores en el versículo 2. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces dijimos que hay varios textos. Usaremos dos inicialmente que hablan directamente y uno que lo infiere. Entonces el versículo 1 dice: obedeced al Señor a vuestros progenitores, porque eso es justo. Y dice cuáles son los progenitores: tu padre y tu madre. Pero en el versículo 4 dice: y vosotros padres. Aquí el apóstol Pablo utiliza otra palabra diferente a la del versículo 1. En el versículo 1 utilizó la palabra del griego goneu, que significa progenitores. Ahora, en la palabra que utiliza en el versículo 4, que por eso es tan importante hacer la exégesis adecuada del texto, porque la misma palabra padre, que en español significa, usted leería en el versículo 1 padre y en el versículo 4 leería padres, pero en el griego son dos palabras distintas. En el griego la palabra padre del versículo 4 es pater, que identifica única y exclusivamente al padre y no a la madre. ¿Qué dice el texto? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que hay una diferencia enorme en esto. Lo que está diciendo es, en el versículo 1, el hijo debe honrar y obedecer a sus padres, al papá y a la mamá, porque esto es justo. Y eso lo dice el versículo 1 y lo aclara el 2. En el versículo 4 utiliza lo que para nosotros sería la misma palabra padres, pero que de acuerdo a la exégesis del texto, mirando en el original griego, las dos palabras son diferentes, porque en una hace el énfasis a los progenitores, tanto el papá como la mamá, y en la segunda palabra el énfasis es solo sobre el padre. Y vosotros padres, o sea, ustedes los papás.
Por eso hoy en día los liberales, los teólogos liberales, los progresistas, los que están en contra del intelectualismo y que no les gusta estudiar la Biblia, sino que creen que todo viene por iluminación y por sueños y visiones y sensaciones, entonces tienen ese problema y enseñan la Biblia de cualquier manera y luego hacen mucho daño a la iglesia y a las familias cuando enseñan de esta manera. Lo mismo ocurre hoy en día con el tema de las pastoras en las iglesias, y quieren decir como que si Dios no tuviera ningún problema con eso, como que es que hay que coger la palabra ya en otro tiempo, que la Biblia tiene que ajustarse a la iglesia moderna. Jamás, jamás, hermano, eso no puede ocurrir. La iglesia siempre, desde todos los tiempos, tiene que ajustarse a la palabra de Dios y tiene que someterse incondicionalmente a las escrituras. Ese mismo juego de palabras lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, habla a los varones, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí ve que ahí otra vez entra la diferencia? Ahí usted tomó nota, hermano, de la diferencia de palabras. Así que la enseñanza bíblica es que los hijos le deben obediencia a ambos padres, por la sencilla razón de que ambos son autoridad sobre ellos. Ambos padres deben dedicarse a moldear el carácter de los hijos. Por eso en Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De hecho, no solo debemos decir que la madre está incluida, sino que generalmente ella es la que pasa mayor tiempo con sus hijos. Y por lo tanto, la influencia de ella siempre será mayor. Pero aquí estamos hablando de liderazgo. Todo eso elimina lo que Pablo está enseñando aquí, si nosotros lo tomáramos a la ligera en el lenguaje occidental. Por ejemplo, si dijéramos que padres en el versículo 1 de Efesios 6 es lo mismo que padres en el versículo 4, o que Colosenses 3 en el versículo 20 es lo mismo, la palabra padres, que la misma que aparece en el versículo 21, 20 y 21 de Colosenses 3. Eso mismo pasaría aquí en el libro de Proverbios, pero no lo está anulando. El apóstol Pablo no está diciendo que haya una diferencia. El padre es el hombre quien debe tomar el liderazgo en el asunto. Entonces vemos, porque es que hay muchos teólogos liberales que están diciendo que es que la palabra o se contradice o generalizan todo para no tener la responsabilidad de estudiar la Biblia. El padre entonces es quien debe tomar el liderazgo en el asunto de moldear el carácter de sus hijos. Un texto del cual podemos inferir esto está en 1 Corintios 14, 33 al 35. Dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Hablando de las mujeres que quieren tomar el papel de pastoras y maestras en las iglesias. Pablo dice que no. Y no solamente en todas las iglesias de Corinto, porque no les es permitido hablar en ese sentido, para que los maridos no se tomen prerrogativas que no les corresponden. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Es que es muy claro. Lo que pasa es que el que obviamente no quiere aprender de la palabra de Dios, no quiere someterse a las escrituras y no la quiere estudiar, simplemente generaliza, mete todo en un costal y suelta eso en una iglesia para hacer daño y para favorecer a su esposa, porque a lo mejor le pega o lo echa, o para favorecer a alguna novia que tenga por ahí en remojo, que la quiere volver pastora, o en fin, uno que va a saber qué inmundicia habrá en la mente de cada quien. Pero lo que estamos diciendo de la Biblia es muy clara y hay una inferencia. La mujer deje que el hombre sea el que tome el liderazgo en la casa, en la iglesia y en cuanto a los asuntos de Estado. ¿Qué está presuponiendo Pablo en el texto en el que acabamos de leer? Bueno, está presuponiendo
que el marido será el líder espiritual en ese hogar y que cuando la mujer tenga una pregunta teológica, que esté estudiando la escritura y encuentre algo que no entienda, ella irá con toda confianza a su marido, no porque él lo sabe todo, sino porque ella sabe que es un hombre estudioso, piadoso, humilde, que si no conoce la respuesta, la va a preguntar y luego le va a enseñar. Eso es lo que pasa. Estamos dando por supuesto que el esposo es un hombre estudioso de la Biblia, piadoso, temeroso de Dios, obediente a las escrituras y humilde. Obviamente, porque en muchos hogares lamentablemente el esposo no asume el rol que le corresponde y es la esposa que sabe más teología que el esposo. Y eso es algo triste, porque el esposo, a la hora de tomar el liderazgo en cuanto a moldear el carácter de su hijo, se ve con muchas dificultades teológicas, empezando por los textos que acabamos de mirar: Efesios 6 del 1 al 4, Colosenses 3, 20 y 21 y Proverbios capítulo 1 versículo 8. Por ejemplo, ella le hará la pregunta al esposo y él le dirá: mi amor, yo no sé qué significa esto, pero te prometo que voy a sacar tiempo para estudiar, aun si es necesario voy a llamar a los pastores de la iglesia, pero te voy a dar una respuesta. Eso es lo que debe responder. Y animo a las esposas a que no sean malvadas o crueles, porque hay esposas como hermanas en la iglesia. Lo hacen con el pastor, lo van a hacer con los esposos. Eso no se preocupe. Van a haber esposas que le van a decir a sus esposos, que le van a preguntar: ve que es Boanerges, ve vos Filiberto, que es Boanerges. Y hay esposas que buscan corchar a los esposos para hacerlos sentir mal y con eso anularlos, para después decir: es que yo a usted no le pregunto porque usted nunca sabe. Malvadas y crueles, y que recibirán de Dios el castigo por eso que hacen. Ahora, debe dejar que sea su esposo quien averigüe. No tiene que ir la esposa y decir: no, como mi esposo no me puede explicar, entonces yo me voy a ir para una cafetería en el Parque Villahermosa a tomarme el tinto con un hombre que no es mi esposo y hacerle las preguntas teológicas a él, porque es que él sabe tanto, tan bueno y me enseña tan rico. Es pecado, que está pasando por alto la escritura. Tiene que preguntarle a su esposo primero, y si no, al pastor de su iglesia. Pablo entonces, ¿qué está presuponiendo? Que el hombre es el líder espiritual de la casa, punto. Y si eso es real en las relaciones de esposo y esposa, ¿cuánto más no lo será en la relación de padre e hijo? ¿Qué significa esto en sentido práctico, hermano? Que es el padre quien va a trazar las directrices del hogar, que es el padre quien ha de velar por que esas directrices se cumplen o no se cumplen en el hogar. El padre va a estar vigilando todo eso. Él no simplemente le va a decir a su esposa: mira, mi amor, quiero que en el tiempo en que yo esté en la oficina trabajes esto con el niño. Claro, en conversación con la madre, porque ella puede traer inquietud y decir: estoy notando esto en el niño y tal cosa, y los padres entonces conversar y entre ellos trazar la directriz, siendo el padre el líder y la cabeza del hogar. Pero cuando ese hombre se va a la oficina, va a velar porque esa directriz se cumpla. Cuando el hombre esté en el trabajo, va a velar que eso se cumpla. No es como el tipo de hombre que nunca sabe dónde está su mujer porque él no tiene el control de su casa. Su esposa es independiente. No, eso no es así. Es un hombre que como líder de su hogar traza las directrices, y no solo eso, él ha de velar porque esas directrices se cumplan, no tratando a su esposa como una niña, porque eso no es adecuado, pero va a velar porque sepa y estar al tanto de que a su hijo lo estén moldeando conforme al carácter de Jesucristo. Estamos hablando desde de dos adultos, y él ha de velar como un adulto para que su esposa, también adulta, cumplan las directrices que han sido trazadas. Y no solamente eso, él también se ha de involucrar de un modo directo a llevar adelante esa preparación de sus hijos para la vida. La esposa va a pasar más tiempo con sus hijos,
eso es lógico y es obvio, porque es la que permanece más en casa. Pero el hombre debe estar al tanto de involucrarse en esas instrucciones y esa dirección. Él no solamente va a trazar directrices, sino que se va también a involucrar en hacer. Vea este modelo de padres expresado de forma ilustrada en 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12. El apóstol Pablo compara a los pastores con los padres y dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, en la mente del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, la imagen de un padre es la de un hombre interesado en cada uno de sus hijos. Es la de un hombre que conoce a cada uno de sus hijos, conoce sus debilidades y fortalezas, de tal manera que puede instruir, exhortar y consolar a cada uno de ellos. Esa es la mentalidad que el apóstol Pablo tenía en mente en cuanto a lo que debía ser un padre. Es una de las formas que nosotros encontramos en la Biblia que ilustran la manera en que un padre debe comportarse con su hijo. Hay otras figuras de padre en la Biblia que usted ya las encontrará a medida que va estudiando la palabra de Dios. En una visita que hizo un pastor a Sudáfrica, narra que entró en contacto con lo que él llama la mentalidad tribal con respecto a los hombres y su papel en el hogar. Resulta que en algunas tribus africanas el hombre tiene 3 responsabilidades. Son responsabilidades básicas para cada hombre como padre en el hogar: producir hijos, sobre todo varones, para que perpetúen el nombre del individuo; proveer la comida y proteger la familia. De modo que esas tribus africanas, para ser un padre efectivo, hay que ser un patriarca, un buen cazador y un guerrero. Ahora, cuando ese hombre entra por la puerta de su casa, no tiene ninguna otra responsabilidad de ahí en adelante. Todo está en manos de la mujer. Eso es lo que se llama mentalidad tribal, lo que el doctor Nichols llama mentalidad tribal. Él produce hijos, casa y va a la guerra. Y entonces, para ordeñar una chivita, bueno, para eso está la mujer y los hijos. Y si el niño se portó mal, para eso está la mujer. Y que hay un problema en la casa porque el varón hizo esto y aquello, para eso está la mujer. Su responsabilidad es en 3 partes nomás: producir hijos, va de cacería y a la guerra, y eso es un padre efectivo en esas tribus, en algunas tribus sudafricanas. Y eso viene a ser una escena familiar para muchos de nosotros, que pensamos que eso es la única responsabilidad de los hombres. Obviamente, yo estaría seguro que todos los que me están oyendo, ninguno ha ido al África, pero esa escena para muchos de ustedes es muy familiar, con toda seguridad. Muchos conocemos hombres así, o sea, son profesionales muy civilizados para muchas cosas, pero en lo que se refiere a la responsabilidad de hombres en el hogar, funcionan con una mentalidad tribal en pleno siglo XXI y viven en la civilización, y lo que es peor aún, con una mentalidad antibíblica y pecaminosa. Este pastor que les menciono, el pastor Nichols, ha sido muy acertado al mencionar 3 factores claves de por qué algunos padres funcionan de esta forma. Él habla de una terrible tríada: pereza, egoísmo y avaricia. Estas cosas constituyen las razones más comunes que llevan a los hombres a asumir una mentalidad tribal. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, donde el pastor también tiene pereza, egoísmo y avaricia. Por lo tanto, le es más fácil dejar en manos de 3 mujeres que se encarguen de todo lo de la iglesia, y él
no prepara a otros líderes y pastores y ancianos, no se encarga de cuidar la grey, no, deje eso que ahí están nuestras mujeres. Entonces son capaces de llamar en lugar de un hombre a una mujer su mano derecha en la iglesia. Eso es lo que pasa, porque a eso es lo que nos estamos refiriendo. Es que igual, si yo miro a un pastor que tiene tales características, con toda seguridad así es en el hogar. Toda seguridad. Entonces esas son las tres razones más comunes que llevan a los hombres a tener esa mentalidad tribal, tanto en la iglesia como en el hogar. Y si usted lo proyecta más allá, en el Estado. Si usted mira a un presidente de pantalones, va a nombrar su mano derecha un hombre de pantalones. Pero no, un hombre con mentalidad tribal, siglo XXI, pero con pereza, egoísmo y avaricia, va a nombrar un montón de mujeres en sus ministerios y cosas por el estilo. Ahora, las escrituras nos enseñan que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Hay tantos obstáculos en su vida que él no puede avanzar, y en algunos momentos desea fervientemente un cambio en su vida, sobre todo cuando está aquí sentado en la iglesia y está escuchando estas cosas así, me está mirando y dice, ay no, en la iglesia no, pero porque yo vine justo a este culto, y así es. Y hoy que estamos aquí ya en este canal, ustedes dicen, no, pero es que este pastor, porque cada que lo oigo me está dando varilla. No, yo, recuerden, no son mis investigaciones y experiencias personales, es lo que Dios dice de cómo usted y yo como padres debemos comportarnos en el hogar. Esos padres ven cómo sus hijos crecen y cómo se le van de las manos, pero hay demasiada pereza, demasiado egoísmo, ese hombre está paralizado, y como no se sacude en ese momento de cordura que tuvo, poco a poco vuelve al mismo patrón de vida. O sea, él hoy recibe y dice, ay sí, ya me están diciendo mucho, y eso lo sacudió. Pero como no se mueve y dice, bueno, entonces voy a dejar todo eso y voy a arrancar adelante, hacer lo que Dios dice, no, vuelve al mismo patrón de vida. Después de todo, como hay tantas cosas importantes que hacer, como por ejemplo, hacer dinero, hacer un buen nombre, una buena carrera, hacerse un buen profesional y demás, entonces no tiene tiempo para investigar, para escuchar, para moldear, para actuar e involucrarse en la vida de sus hijos. Lo que ese padre no sabe y tampoco se habrá detenido a pensar es que todo el dinero del mundo no podrá proveerle de consuelo a un padre cuyos hijos son un desastre. Tendrá mucho dinero, va a ser famoso, el jefe lo va a respetar en la oficina, sus compañeros de su sector social o económico lo van a reconocer. Pero ese hombre va a ir a la tumba intranquilo, como dice la escritura, no va a descansar. Va a ir a la tumba angustiado, porque no hay dinero en el mundo que pueda proveerle consuelo a un padre así. Ayer escuchaba yo al doctor R.C. Sproul, él ya falleció, pero en uno de los videos que dejó él grabado en una entrevista, en una charla, él decía que los padres de familia dicen, no, es que es mejor la educación oficial porque sale más barato, o porque es gratis. Entonces consideran que la educación oficial es lo mejor para él y para el bolsillo suyo, el de sus hijos, que una educación cristiana privada, que cómo se van a gastar toda esa plata. Pues bueno, lo que decía el doctor R.C. Sproul es mucho más costoso la educación oficial del Estado, sobre todo porque la mayoría de los colegios del Estado o colegios públicos son hombres paganos, enfermos, perversos, hombres malignos, la mayoría de las veces que están enseñando a sus hijos. Muy pocos hombres de Dios o mujeres de Dios son maestros en esos colegios. Muy pocos. La mayoría son hombres sin Dios, en los cuales está la mentalidad del mundo y de Satanás y de su propio yo, y la van a transmitir a sus hijos. Entonces piensan algunos padres de familia que es más barato tener los hijos en un colegio oficial o en un colegio que salga gratis o del Estado. Es más barato invertir en la educación correcta en sus hijos para que después la factura
no se la pasen a usted, porque es que usted es el que le van a pagar la factura de unos hijos que van a ser un desastre. Hay padres que dicen, bueno, en estos primeros 5 años no tengo muchos gastos con el niño y tal cosa. Empiece a ahorrar. Desde ya no tiene hijos, pero piensa tener hijos, empiece a ahorrar para la educación de sus hijos. Para eso sí es bueno que invierta en fondos, para que usted vaya haciendo un capital para cuando su hijo entre a estudiar, usted tenga cómo ponerlo a estudiar en un colegio donde por lo menos se van a esforzar a enseñarle principios bíblicos, principios cristianos. Muchos padres descuidan a sus hijos por esa razón. No hay dinero que pueda pagar la mala educación que le dan a sus hijos. Ahora alguien dirá, no, pero es que yo tengo para meterlo en un colegio privado, el más costoso del país. Yo tengo plata, sí, pero ¿de qué es? ¿Quién le va a enseñar a sus hijos? No, pero va a salir como con el mayor estándar intelectual de la ciudad y del país. Tal vez sí, pero apartado del Señor. Y eso no tiene precio. Una segunda razón es otra triada. La primera era la pereza, el egoísmo y la avaricia. La otra triada, la segunda razón por la que muchos padres actúan de esa manera, con una mentalidad tribal, es decir, en la casa que se encargue la mujer, yo me encargo es de proveer. ¿Les ha faltado algo? ¿Le ha faltado algo? Mire la nevera, Boquita, ¿qué querés? ¿Le ha faltado algo? No, en mi casa nadie puede decir, yo muero tranquilo porque en mi casa a nadie le ha faltado nada. ¿En serio? ¿En serio no le ha faltado nada? Le ha faltado lo más importante. La otra triada es ignorancia, temor e ineptitud. Eso comienza desde que el bebé nace y hay que cambiarle el pañal o darle leche. Hay padres que no saben hacer eso. Son brillantes como profesionales, admirados en el mundo, pero se volverían locos si su esposa les dejara el bebé solo por unos momentos, mientras ellas descansan un poco. Se vuelven locos si la esposa le dice, ve, teneme el niño y va a darle el teterito mientras yo acabo de hacer el almuerzo. No, se enloquecen. Entonces ya están pensando qué hacer, cómo volarse, cómo conseguir a alguien que les ayude a cargar al niño. Es cosa horrible. Es cierto que al principio todos los padres nos sentimos un poco nerviosos, pues eso es como lógico, natural. Pero nunca va a aprender a lidiar con sus hijos si no lo intenta. Ninguno de los que somos papás nacimos aprendidos siendo papás. Tuvimos que aprender. Y muchos de nosotros, antes de tener nuestros hijos, ya nos habíamos preparado para lo que significa tener hijos. Algunos tuvimos el beneficio de tener muchos hermanos o muchos sobrinos y ahí ver cómo funcionaba esa dinámica de criar los hijos. Algunos no tuvieron esa ventaja, entonces les toca aprender y es un esfuerzo adicional que tienen que hacer. Algunos parecen pensar como que el pañal mojado de un niño contiene ácido de batería, que si lo tocan se van a hacer daño en las manos. No, eso no es ácido de batería, hombre. No va a hacerse ningún daño cambiarle el pañal al niño. No le va a hacer nada, hermano, un poquito de vómito en la camisa. Ah, pero es que si es la camisa para salir de trabajo, pues vuelve y cambia. Pues pone una chaqueta encima, echa perfume, alguna cosa ahí, se va a ir con el olorcito. Pero es su hijo, hombre, es que es su hijo. Acá estamos hablando de un perro o de un gato. Hay gente que valora más la vida de los gatos y de los perros o el olor, bueno, cualquier mascota, pues, un ratón, un chigüiro. Entonces hay gente que valora más la vida de sus mascotas que la vida de sus propios hijos. Pero si usted no empieza algún día, usted nunca va a aprender. Y eso también se lo está modelando a su hijo y así lo está moldeando. Lo que le va a hacer es daño a sus hijos, porque eso es un padre ausente, un padre que no sabe nada sobre su hijo, que no ha estado con su hijo en ninguna de las etapas de su vida. Porque es que no todo que lo haga la mujer, todo que lo haga la esposa.
No, usted tiene que involucrarse, aprender a cambiar pañales, a comprar pañales, a comprar la leche adecuada, a hacer teteros, a cambiar a su hijo a la hora que sea, en el lugar que sea, si sea en un carro, en un bus, en movimiento. ¿Qué importa? Y saber qué hacer cuando se vomita. Y mantener un trapito y ponérselo en el hombro y cargar al niño. El niño vomitó, guarda eso y pone otro. Y aprender a manejar a su hijo, no cogerlo como si fuera una cosa extraña. No, hermano, el padre tiene que involucrarse en la crianza del hijo. No puede ser un padre tribal, hermano. No se extraña cuando su hijo ya sea un adulto y se dé cuenta que el tiempo pasó. Y sea un extraño para él y un extraño para usted. Y se hablan como, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, y esa relación tuya con tu hijo, yo no sé. Y le di de todo. Le mantenía la nevera llena. Poquita, ¿qué querés? Lo tenía todo. Pregunte qué le hizo falta. Lo llevé a todos los paseos. Conoce todos los sitios de la costa, del interior del país. Conmigo para todas partes. Muy raro. ¿Será que nunca te involucraste personalmente en la vida de tu hijo? Ah, no, en eso que se encargue Magnolia. Ah, no. Y Liberto, estás equivocado. Desde que su hijo estaba en la cuna. Está llorando, levántese usted. Primero, su esposa, déjela que descanse. Haga corriendo. Ella va a levantar detrás de usted. Yo una mujer. Las mujeres van a tener ese sentido maternal y van a cuidar a su hijo. Eso, créame que no se lo van a entregar a nadie. Pero usted tiene que ir al frente liderando, hermano. Es que el niño, cálmelo usted, que el niño sepa que es que mi papá me brinda seguridad, tranquilidad, confianza. Que el niño, eso le queda como una impronta en su cerebro, hermano. Él sabe que cuando lloraba, la primera vez que oía era del papá. Yo, mijo, venga a ver, ¿qué pasa? Tranquilo. Ya pues, así. La ternura propia de un papá. Pero si siempre, nunca oyó al papá, calmándolo. El hijo es extraño para el padre y el padre es extraño para el hijo. Pero eso ocurrió desde la cuna. Usted no sabe ni siquiera cambiar un pañal. Porque piensa que el gancho, ya hoy en día no, hoy en día esos pañales son muy buenos, prácticos. Hay unos que vienen hasta con una pantalonetica, eso es una belleza. A mí me tocó ya lo último, pero al principio con unos ganchos, porque claro, eso no hay plata que aguante para comprar pañales desechables. Entonces uno tiene que comprar de los pañales de tela y aprender a usar esos pañales de tela. Y el gancho, para no ir a perforar al niño, darle un piercing en el ombligo para antes de tiempo. Cuando él crezca ya él se vuelva hippie, marihuanero y vicioso y delincuente que quiera dar piercing en todas partes, que se haga lo que quiera, pues ya él verá, está fuera de mi casa. En mi casa nada. Entonces yo como papá debo aprender, hermano. No, yo no voy a ponerle cuidado y voy a aprender a ponerle pañales hasta de tela, hermano. Y a lavar ropa del bebé. Y a saber combinar ropa y cómo poner la ropa para una niña. Así debe ser. Así ya que aprenda solamente a poner una diadema o dos chulos. Y listo. Pero aprende, involúcrese, hermano. Mentalidad tribal, recuerde, estamos hablando de eso. Estamos hablando del liderazgo del padre. Liderazgo del padre. Que es su responsabilidad y la mía, hermano. Como decía el pastor Nichols, ahora hacen pañales sin necesidad de ganchos para que tengamos menos excusa. O sea, es que el papá que saca excusas es porque quiere. El que dice, no, lo que pasa es que yo me mato, hermano, yo trabajo muy duro, hermano, lo que pasa es que yo aquí meto en mi casa 2 millones, hermano. Yo no, eso no es excusa. Dígale eso a Dios a ver qué dice él. ¿Ah? ¿O quiénes fueron los que escribieron eso? Los hombres. Eso es palabra del Señor, hermano. Y los que nos están escribiendo son hombres infinitamente, que podemos decir, inspirados. O sea, no había límite, tope, fondo, fronteras en esa inspiración. Eso no es que ellos dijeron, no, medio me inspiró Dios y otra parte la escribo yo. No. Si Dios todopoderoso, Dios infinito, Dios inspira al hombre, o sea que esa inspiración infinita está plasmada en la Biblia y de eso le están dando. Me están dando a mí.
Miren, ya no hay excusa, hermano. Hasta los heteros los venden ya hechos, hombre. Ya no hay no calentarlos y listo en el baño María. Bueno, algunos dirán, ¿baño María? O sea que me tengo que volver católico otra vez para poder hacer tetero. No, hombre, que ya ni saben qué es eso, hombre. Pregúntele a una persona de la edad mía, mayorcito. A ver, usted tiene que aprender, hermano. Como un varón, hermano. Es que eso es un verdadero hombre. Ah, pues, que saca la cara y va al frente de su casa, hermano. No la mujer al frente, detrás de los pollitos, y usted a lo último como un holgazán, jugando videojuego. Y viendo youtuber influencer. No, mijo, usted tiene que ir al frente, hermano. Que vino algo de frente, usted lo recibe como un hombre. Primero, para que cuide a su familia. Si usted dice, no pasó, lo que pasa es que yo no me siento. No, mío, pues entonces arranque ya. Que uno nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Tiene que dejar ya todo lo que sabía y lo que hacía. Y nada, que sus hijos empiecen a verlo involucrado en la crianza de ellos, hermano. La crianza de ellos. La tercera causa que encontramos de por qué los papás tienen una mentalidad tribal, y lastimosamente es la más común de lo que quisiéramos aceptar, es un celo mal dirigido por servir al Señor. Un celo mal dirigido por servir al Señor. Hablo a los líderes de la iglesia que escuchen hoy, a los que se están preparando para ser líderes, a los que terminaron la escuela de crecimiento y formación y que adicional a eso están recién casados, o que van a tener hijos, o que van a tener nietos, o que tienen sobrinos. Esto es para todo el mundo, hermano. Pero especialmente a los que son líderes y escuchan esta noche esa palabra. El servicio al Señor no es una excusa para descuidar nuestra responsabilidad como padre. El servicio al Señor no es una excusa para descuidar nuestra responsabilidad como padre. Es posible que esto surja como un sincero deseo de servir al Señor, y ahí empieza todo, o sea, de agradar a Cristo y de en verdad consagrarse al Señor. Pero ¿qué debemos saber? Y esto es serio. Que aunque ese deseo sea sincero, entonces yo puedo decir, no, es que, vea, yo tengo un deseo sincero por servir al Señor. Y Dios dice, sí, es verdad. Y su pastor le dice, es correcto. Pero aunque eso sea muy sincero, eso no va a aminorar o a disminuir el impacto del daño que va a ocurrir en la vida de su hijo. No lo va a aminorar. Eso no dice, no, lo que pasa es que el hijo va a entender, o sea, ya grande va a decir, no, mi papá no se involucró en mi vida, pero es que él era un hombre de Dios. No, hombre, eso no va a decir. Si usted descuida su responsabilidad como padre por dedicarse a las cosas de Dios, entonces usted le está haciendo daño a su hijo o a sus hijos, y su hijo después le va a decir, usted me abandonó. Ah, pues yo estuve todo el tiempo en la iglesia, por eso me abandonó. Su hijo le va a reclamar. Y usted va a ser un extraño para su hijo. Y su hijo va a ser un extraño para usted. De ahí que los pastores debemos poner nuestras prioridades en orden. Aprender a decir que no a ciertas cosas. ¿Y sabe por qué van a decir que no a ciertas cosas? Porque es que, mire, hermanos, líderes, usted a ciertas cosas les va a decir que no, porque eso usted le prometió a su hijo, ir a jugar al parque. Véame, fulanito, ves que necesito que hagas tal cosa. Ah, no, pastor, qué pena, pero no puedo, porque le prometí a mi hijo que iba a ir al parque. Ahora, no es que ya va a sacar todas las cosas y dice, este fulanito de tal que no volvió a servir al Señor hace como 6 años, porque no me mantuve jugando con el niño en el parque. Un hombre sabio aprende a priorizar. Por eso la iglesia busca siempre siervos obreros, gente que está enseñada a recibir instrucciones, órdenes, está bajo el mando de alguien, tiene personas a su cargo. O sea, conoce esa dinámica de servir y ser un obrero al mismo tiempo.
Los vagos por lo general son el tipo de personas que en las iglesias piden oficina, piden una al lado del pastor o por encima de la del pastor, quieren ya ese tipo de personas, por lo general que llegan pidiendo puestos, son vagos en su esencia. Pero el que es trabajador normalmente dice, no, oiga, lo que yo menos quiero, yo me hago aquí y aquí funciono. Así es. O sea, cierro este paréntesis. Usted puede decirle que no a muchas cosas en la iglesia, pero porque se comprometió con su hijo a hacer algo. ¿Va a descuidar a un hermano de la iglesia porque le prometió a su hijo jugar pelota, hermano? Sí. O sea que no hay una... ¿Por qué? Sí, porque es importante para su hijo que ese padre se vaya a jugar pelota con él. Pastor, ¿usted permite eso? Los aliento a que lo hagan. Claro. Es que ¿de qué me sirve a mí un papá sirviéndole al Señor, angustiado y sabiendo que su hijo cuando él llegue lo va a encontrar dormido y triste y se durmió llorando, esperando al papá en su cumpleaños? ¿Qué me sirve? Nada. No, eso es un hombre, un varón. Se niega a sí mismo. No, eso no dijo el Señor. Estás muy equivocado. Estás torciendo las escrituras. Por eso, con toda seguridad, vos sos de los que crees que deben haber pastoras, hombre. Deje que la mujer juegue con él. Usted es el varón, no señor. Usted va a jugar con su hijo. Usted va a jugar con él primero. Usted le va a enseñar lo que es jugar. Le va a enseñar las reglas, el respeto, la autoridad, el orden, a compartir, que hay límites. Y que a veces lo van a sacar del juego. ¿Eso se lo va a enseñar quién? El papá. Los hermanos deben entender que el pastor tiene esposa, hijos que cuidar. Porque parte de los requisitos de ser pastor, 1 Timoteo 3 dice que cuide bien su casa, que sepa criar sus hijos con toda honestidad. Dice el Señor. Y los ancianos de la iglesia igual, hermano, igual. Todos los ancianos de la iglesia. Ya es un anciano de la iglesia, un líder de la iglesia puede decir, pastor, no, a un anciano de la iglesia, un líder le dice, no, hermano fulano de tal, no puedo. Me comprometí conmigo que iba a ayudarle a hacer las tareas. Si quiere, hermano, después de tal hora. Obviamente, un hombre de Dios dice, no, es que a las 10 de la noche todavía puedo, funciono a las 10 de la noche. Es que, hermano, es que a las 10 no puedo, hermano, porque a esa hora me veo mi novela. No falta. A esa hora voy para el concierto de Ricky Martin. Mire, hay límites. Lógico, hombre, pues para que no llevemos eso a los extremos, hermano. Recuerde que es una tendencia nuestra, es pasar de aquí a aquí. Entonces hay una persona que ya ni lo vamos a ver sirviéndole al Señor. O va a haber otros que dicen, pastor, ve, ¿por qué no aconsejaste a la persona que se iba a tirar del edificio Coltejer? Pastor, usted dijo en la enseñanza, no, yo me voy a jugar con el niño Hulbol. No, hombre, pues hay límites, hombre, hay límites, pues debe ser el sentido común. El sentido común te lo dio Dios, hombre, para que sepas discernir ese tipo de cosas, hombre. Pastor o hermano, es que estoy muy deprimido, estoy aquí en el borde del abismo, del precipicio, en la cornisa, estoy a punto de lanzarme. No, espera que yo ya voy para allá. Y va, mijo, hoy sí no pude jugar con usted. Ahí sí, lógico. Es que hay momentos, hermano, hay momentos en que los planes con la familia deben ser rotos, pero no por cualquier cosa, porque nuestros hijos son importantes. Y cuando les damos la palabra de compromiso a nuestros hijos, ya eso es una cita, hermano, agéndela. Póngala en su celular. Usted que todo es así en celularcitis, póngalo ahí. A esa hora, ¡tin!, sonó la alarma. Claro, en media hora. Hijo, recuerde que ahorita vamos a ir a jugar. Mi papá no le olvidó. Sí, papá, vaya poniendo después el uniforme. Vaya, acá no me los tenía a mí para que vamos juntos. El hijo ve que el papá toma esas citas en serio. Lo está moldeando con su ejemplo. Está siendo padre, un buen padre. No solo dice, papá, sí vamos a jugar. No, pero ¿sabes qué? Ahí, vea, ¿sabes? Y mañana le voy a comprar unos tenis
de 800.000, ni el pelado ni que le importa cuánto ganan a usted. Y le va a regalar. Espere y verá. No, es que a él no le importa, quiere ir a jugar con usted. Igual con tenis rotos. Es que es una cita con su hijo. Primero que la cita con los hermanos. Eso no enseña las escrituras. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Nosotros no podemos descuidar a nuestros hijos por la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos nos van a descalificar como padres y como pastores o como líderes. Ah, no, sí, mi papá es muy buen pastor, pero muy mal padre. Pues yo no sé, él, ahí lo veíamos de vez en cuando. Sí, eso casi siempre era, lo veíamos para ir los domingos, a las 7 de la noche, ahí sí sabemos que iba a estar. De resto no ni había dónde estaba él. Entonces, cuando les podemos dar los mejores años de nuestra vida, cuando tengamos experiencia y nuestros hijos tengan 20 y 30 años, ya no podremos ser pastores porque nuestros hijos son unos perversos. No, nuestra responsabilidad con la iglesia no elimina nuestra responsabilidad con nuestros hijos y con nuestras esposas, primero que con nuestros hijos. Pero este peligro no es únicamente de los líderes de la iglesia. Ningún creyente está exento de caer en una mentalidad desequilibrada, de tener mentalidad tribal, porque todo creyente verdadero ama al Creador, al Señor, anhela servirle, y eso está bien. Pero que nuestro servicio al Señor nunca sea un impedimento para ser responsables en el cuidado de nuestros hijos. ¿Qué pensaríamos de un padre que tiene a sus hijos pasando hambre porque toda la comida que lleva a la casa se la da a los hijos del vecino? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Eso es bondad o es mala administración? Eso es mala administración, hermano. De la misma manera, cuando un padre o una madre dedican tanto tiempo a los otros que sacrifican a sus hijos, eso es mala administración. Y es el producto de una escala incorrecta de prioridades. Eso no es bondad, es mala administración del tiempo. No, lo que pasa es que mi madre, hay que aprovecharla porque está viva mi madre, y madre solo hay una. Madre son 5 letras nada más. Pues su madre, ahora usted es madre, dedíquese a sus hijos. Ay, pastor, y olvido a mi madre. ¿Cuántas historias hay de malas madres que son muy buenas hijas? Sus hijos son unos homosexuales o viciosos, desastrosos, su vida está envuelta en un montón de enredos. Pueden ser, pues, tener estudio o ser profesionales, o pueden lograr cosas en la vida pues como normal, ¿cierto? Pero su vida personal un desastre, su relación con Dios anulada. ¿Por qué? Porque es que la madre tenía que cuidar a la madre. No, hermano, eso también es mala administración. No, usted ya es papá y usted ya es mamá, dedíquese a sus hijos. Todo va a venir a su tiempo. Ahora, no es que va a abandonar a su papá, pues me vaya de aquí para acá. No, hay que mantener un balance. Mire, los fariseos hacían eso. Hey, ¿vos por qué no le ayudas a tus papás? El diezmo, pastor, el diezmo. Es Corbán. Oiga, ni daba el diezmo, ni tampoco le ayudaba a los papás, eran unos avaros y codiciosos. Decían los fariseos. Justificaban en eso. No. Pero yo sé que esta palabra puede traer desánimo a muchas personas. Yo sé. Y podemos, pues, al escuchar esto, decir, bueno, ¿y quién va a cumplir todo eso? ¿Cierto?
Puede ser cierto, como dicen las escrituras, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Mira, hermano, pero es que el Señor nos ha dado mandamientos para que los obedezcamos, pero también nos ha dado promesas, hermano. O sea, yo sé que es muy difícil, es que no le estoy diciendo, hermano, como que tome esto a la ligera y que diga, no, esto nadie lo puede obedecer, ni tampoco, ni que pase de un extremo a otro. Pero el Señor nos dio promesas, hermano. Cuando nosotros centramos nuestra atención en los deberes, solamente tendemos a desfallecer, porque estamos tan concentrados en sí, lo que debo hacer, lo que debo hacer, lo que debo hacer. Pero la Escritura nos da un consejo, una exhortación, hermano. En Hebreos 12, 1 al 3. Dios trae aliento a nuestras vidas, que su palabra siempre nos confronta, ya lo hizo, ahora nos conforta. Eso es lo que hace el Salmo 23, hermano. Su vara y su cayado infunden aliento y nos lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposos nos hace descansar. Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? No ponga sus ojos en todos esos padres que han fracasado. No ponga sus ojos en la sociedad moderna y en sus métodos de crianza, porque son métodos vitales. Aquí dice, pongan sus ojos en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no solamente nos da aliento, estímulo para seguir adelante, sino que también nos provee un manantial inagotable de perdón cuando fallamos como padres. Porque Él sabe que somos polvo, que muchas veces fallamos. Hermano, usted puede ir hoy a la cruz y decirle: Padre, gracias por la gracia que has derramado por medio de Jesucristo. Me he equivocado como padre. He fallado muchas veces y te pido perdón. Y necesito tu ayuda para poder empezar a partir de hoy a tomar decisiones que traigan gloria a tu nombre y bendición a mi familia. Puede hacerlo, hermano. Nuestro Padre es un Dios balanceado y Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos enderezar nuestros pasos, para que podamos resistir la presión del mundo, para que podamos continuar corriendo, hermano. Qué maravilloso y buen Padre nuestro Dios, hermano. Él no nos ha dejado solos con esta carga pesada de criar nuestros hijos y ser líderes en nuestro hogar. Y Él dice: usted verá cómo la lleva. No, Él no dice eso. Él nos da aliento, levanta nuestras rodillas, las fortalece, nos ayuda, hermano, en este caminar para que corramos en la carrera que Él nos ha puesto. Él no está en el cielo con un látigo como un tirano diciendo: caminen pues. No, hermano. Dios nos da el deber, nos da la fuerza para cumplirle, y tiene para nosotros un manantial que fluye de la cruz del Calvario, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y podemos ir a esa sangre de Cristo y decir: Señor, perdóname, yo sé que no lo he estado haciendo bien, yo sé que he estado fallando en mis prioridades, yo sé que he estado fallando como padre, como hombre, como líder de mi hogar. Puedo decírselo. Él es nuestro Padre, hermano. La Escritura dice:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Podemos seguir corriendo, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Dios quiere, empezamos el cuarto tema la próxima oportunidad, el próximo martes. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, te alabamos en el nombre de Jesús por tu bondad infinita. Gracias por tu paciencia, Señor. No solamente nos has mandado a hacer las cosas, sino que nos has dado por tu Espíritu Santo la capacidad, la habilidad para hacerlo. Sabemos que es posible realizar la tarea porque no la hacemos en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, oh Dios. No lo hacemos apoyados en nuestra propia prudencia, sino en tu sabiduría, oh Dios. Gracias. Gracias por cada padre de familia que a esta hora en arrepentimiento se pone a cuentas contigo, que toma la decisión, tal vez ya no puede ser un buen padre porque ya sus hijos han crecido y se han ido del núcleo familiar, pero ahora se compromete a ser un buen maestro de escuela dominical, una excelente maestra para las más jóvenes, un buen maestro para sus hijos, sobrinos, nietos, tal vez. Señor, toma en cuenta esta oración que ahora con arrepentimiento hacemos en tu presencia. Gracias por todos los hijos, Señor. Y te ruego que traigas paz a sus corazones para que ellos puedan perdonar a sus padres por la ausencia, Señor, que tuvieron cuando los necesitaron. Para que sus hijos puedan perdonar todas las faltas a las citas que sus padres, habiendo prometido, no asistieron. Ayuda a cada familia, Señor, y trae fortaleza y paz y reconciliación. Tú eres el Dios de paz, Señor. Ayúdanos. Por eso, una vez más oramos, pidiéndote, Padre, que nos ayudes a tener el privilegio nuevamente de congregarnos en el salón de reunión que es la iglesia, donde tus hijos reciben directamente esta palabra, en el lugar donde nos amamos y nos estimulamos a las buenas obras, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, este espacio que nos has regalado para compartir con nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias.